gasometría arterial. ¿Ya? ¿Qué es la gasometría? Es un procedimiento en el cual se le extrae al paciente sangre arterial. La mayoría de estudios que se hacen en la química sanguínea se hacen de la sangre venosa, ya la que le extraen de la afección del antebrazo o de otra vena, ¿no? Pero en este caso, para este estudio de gasometría arterial, se requiere sangre arterial, ya sangre de una arteria. Generalmente se extrae de la arteria radial o de la cubital, ya dependiendo. Obviamente, para sacar gasometría también hay que tener ciertas consideraciones con los pacientes. Ya no es que a cualquier paciente se le puede sacar gasometría arterial. Hay ciertas condiciones que me impiden que yo pueda sacar una gasometría de este nivel al paciente. Ya, pero yo estoy seguro que eso ya lo entiendo. En ese estudio de gasometría arterial, ¿cuáles son los componentes que se evalúan? Uno, el pH sanguíneo. ¿Qué más se evalúa en una gasometría? Ya, dióxido de carbono, la presión del dióxido de carbono. ¿Qué más se evalúa? ¿Pero? Saturación de oxígeno. La presión parcial de oxígeno. Bien. ¿Qué más se evalúa en la gasometría arterial? ¿Perdón? Bicarbonato. Bicarbonato. ¿Ya? ¿Qué más se evalúa en la gasometría? Ya, estos son los componentes clave, básicos de la gasometría. Valor de referencia de la presión de dióxido de carbono sanguíneo, ¿cuánto es? 35 a 45 milímetros de mercurio. De la de oxígeno, de 80 a 100 milímetros de mercurio. Y de el valor de referencia del bicarbonato, 23 a 27, hasta 22 a 26 también, miliequivalente por litro. Básicamente, estos son los parámetros que una gasometría arterial te manda. Gracias. Entonces, si un paciente tiene alguna alteración de este equilibrio por cualquier factor, cualquier enfermedad, van a variar estos valores. Entonces, es lo que nosotros tenemos que evaluar. Ahora, datazo importante, la presión de dióxido de carbono del paciente es un componente respiratorio. ¿Ya? Me está diciendo o me está evaluando la función respiratoria de mi paciente, ya en cuanto al equilibrio ácido-base. El componente del bicarbonato es un componente metabólico, ¿ya? Del paciente, es decir, que si hay alteraciones con el bicarbonato, estamos hablando de alteraciones a nivel metabólico que está sufriendo el paciente. Si hablamos de alteraciones con la presión de dióxido de carbono, estamos hablando de alteraciones a nivel respiratorio del paciente. Estos dos de acá se van a alterar y me van a producir trastornos del pH sanguíneo, ¿ya? Partamos por lo más básico. Me entregan una gasometría arterial del paciente. ¿Qué es lo primero que yo tengo que evaluar? Lo primero. ¿Cuál de estos miro? Primerito. pH. ¿Ya? El pH es el primerito que se mira. ¿Qué se mira? Si está dentro del parámetro estipulado. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando el pH sanguíneo te bota que es menor a 7,35? ¿Qué nos va a indicar? Que hay un proceso de acidosis. ¿Qué pasa cuando el valor del pH sanguíneo te bota mayor de 7,45? Hay un proceso de alcalosis. Cuando nosotros miramos una gasometría arterial, el primer componente que se observa es el pH, ¿ya? Si está dentro del parámetro. Entonces, para determinar o nombrar un trastorno del equilibrio ácido-base, lo primero que se nombra es si el paciente está en un estado de acidosis o un estado de alcalosis. Lo primerito que me importa, ¿ya? Es lo primero que me importa. Ahora, si el paciente está dentro de los parámetros normales, entonces no hay que preocuparse, no hay ningún proceso que está afectando el pH sanguíneo, entonces todo tranquilo. Ahora, en caso de que sea una acidosis o en caso de que sea una alcalosis, ahí ya me voy a mirar los otros parámetros estipulados, ¿ya? ¿Cuál es el segundo que yo miro? De estos tres parámetros, ¿cuál debo mirar en el caso de que el pH esté alterado? Como siguiente paso. Antes de eso, me fijo en el oxígeno, ¿ya?
Si el oxígeno está bien o está mal, vamos a determinar. Si el oxígeno, por ejemplo, está disminuido, vamos a decir que hay una hipoxemia en el paciente, donde puede tener tal vez algún lugar de isquemia, puede tener principalmente tal vez una baja función respiratoria y por ende no hay intercambio gaseoso. ¿Ya? Ahora, estos dos componentes, el dióxido de carbono y el bicarbonato, son clave. Si el paciente está en una acidosis, yo me voy a estos parámetros a fijarme. El dióxido de carbono, el CO2, es considerado un componente ácido, ya, pero es un ácido débil, no es un ácido fuerte. Y el bicarbonato es considerado una base, igual es una base débil. Ahora yo le pregunto, el paciente tiene un trastorno de acidosis, su pH está disminuido. Si el CO2 está elevado, está altamente elevado, como este es ácido, entonces el componente que se elevó es el CO2, un componente respiratorio. ¿Ya? Ahora, otra perspectiva. Si el paciente tiene una acidosis y es el bicarbonato el que está disminuido, es decir, tiene baja cantidad de bases, también va a ser un estado de acidosis. ¿Por qué? Pero en este caso porque hay poco bicarbonato. Ya estamos hablando en el caso de la acidosis. Ahora, ¿qué pasa en alcalosis? Alcalosis cuando el pH aumenta. Va a haber una alcalosis cuando el CO2 esté disminuido. Si no hay CO2 o hay poquito CO2, entonces hay mayor cantidad de bases, entonces el paciente está entrando en un estado de alcalosis. Ahora, al revés, si en el caso de que el bicarbonato esté disminuido, aumentado en el caso de la alcalosis, entonces como el bicarbonato es base en sí, si está aumentado va a producir estados de alcalosis. Entonces, lo primero que yo miro en una gasometría es el pH. Lo segundo es estos dos componentes. ¿Ya? Si hay una acidosis y es porque el dióxido de carbono está aumentado, ¿ya? Se le conoce como una acidosis respiratoria. ¿Por qué? Porque hay una alteración del componente respiratorio que es el dióxido de carbono. Si el componente alterado fuera el bicarbonato, entonces se conoce como metabólica. ¿Ya? Eso lo voy a hacer en una tablita. Creo que hay una tablita. De hecho, me voy a hacer una tablita en la diapositiva. En el cual se altera el pH sanguíneo, ¿ya? Puede ser una acidosis en caso de que el pH esté disminuido o una alcalosis en caso de que el pH esté aumentado. Ahora, lo siguiente que yo determino, ¿qué se alteró? ¿Se alteró el componente respiratorio o se alteró el componente metabólico? En el caso de que sea una acidosis y el pH, la presión de dióxido de carbono, se haya alterado, entonces se conoce como una acidosis respiratoria. ¿Por qué? Porque hay disminución del pH y hay aumento de la presión de dióxido de carbono. Ya ese dióxido de carbono es un ácido débil. Entonces, si incrementa el dióxido de carbono, que es un ácido, entonces me está dando al lugar una acidosis, pero en este caso el componente alterado es el componente respiratorio, entonces se conoce como acidosis respiratoria. Vamos al segundo cuadro. Dice alcalosis respiratoria, es decir, hay un pH aumentado, pero en este caso el respiratorio, ¿por qué? Porque el factor alterado es la presión de dióxido de carbono. Como el dióxido de carbono es un componente ácido, si este empieza a caer, va a haber mayor cantidad de bases en la química sanguínea, entonces eso me determina que haya una alcalosis. En este caso es alcalosis respiratoria. Ahora, en el caso de una acidosis, cuando el bicarbonato es quien se altera, entonces se conoce como acidosis metabólica, porque hay baja concentración de bicarbonato. Y lo revés, ¿no? Si hay puede haber un proceso de alcalosis metabólica cuando es el bicarbonato el que se aumenta. Un dato importante, si el trastorno es respiratorio, hay una alteración respiratoria, siempre la compensación va a ser a nivel renal, ¿ya? Es decir, si yo tengo un trastorno respiratorio, quien va a actuar para compensar este mecanismo es el riñón, ¿ya? Mecanismos de compensación. Y si la alteración es un componente metabólico, ¿quién creen que va a compensar? El pulmón. ¿Ya? Es clave saber esto. Si el paciente tiene una acidosis respiratoria, ¿ya? Quien va a compensar va a ser el riñón.
Y si el paciente tiene algún componente metabólico alterado, quien va a compensar es el pulmón, ¿ya? Mecanismos compensadores. Ahora, dice nuestra tablita, si nosotros tenemos una acidosis respiratoria, ¿qué quiere decir? pH disminuido. ¿Qué quiere decir? El componente respiratorio se aumentó, entonces presión de dióxido de carbono ha aumentado. Esto va a producir el trastorno de la acidosis respiratoria. ¿Ya hasta aquí estamos claros? Entonces, el paciente no se va a quedar así. El cuerpo humano tiene esa capacidad de regular estos desequilibrios ya dentro de los límites fisiológicos. Entonces, si el paciente está entrando en un estado de acidosis, ¿quién va a compensar? Esa acidosis respiratoria va a compensar el riñón. ¿Ya? Principalmente, ¿cómo compensa el riñón una acidosis respiratoria? Reteniendo bicarbonato a nivel de los túbulos renales. ¿Ya? Va a evitar que se filtre bicarbonato a nivel de los túbulos renales. Entonces, como hay un proceso de acidosis, si igualamos el bicarbonato, el pH del bicarbonato con el del dióxido de carbono, entonces va a haber un proceso de compensación. ¿Ya? Pero esta es la compensación. El trastorno primario fue que el dióxido de carbono se aumentó y eso me produjo la acidosis. ¿Ya? Ahora, el otro componente, acidosis metabólica. ¿Qué quiere decir? Como es una acidosis, mi pH se ha disminuido, ya está menor de 7,35. ¿Y quién es el alterado? El componente metabólico. Para que haya una acidosis metabólica, el bicarbonato, ¿cómo tiene que estar? ¿Aumentado o disminuido? Disminuido. Ya, este es el trastorno primario, lo que está causando la patología del paciente. ¿Cuál va a ser su compensación? Si el mecanismo alterado es el metabólico, ¿con qué se va a compensar? Con un componente respiratorio. Entonces, al paso del tiempo, no. Entonces, la presión de dióxido de carbono se va a aumentar. ¿Para qué? Para intentar igualar la cantidad de bases que hay dentro de la química sanguínea. ¿Ya? Lo voy a dibujar con todo. Si hay una alcalosis respiratoria, ¿qué quiere decir? Que hay alcalosis. ¿Cómo va a estar el pH? Aumentado. Y si el componente respiratorio es quien se alteró, ¿cómo va a estar el dióxido de carbono? ¿Aumentado o disminuido? Disminuido. ¿Ya? Tiene que estar disminuido para que sea un proceso de alcalosis. ¿Cuál va a ser su compensación? ¿Cuál creen que va a ser su compensación? Obviamente renal. No se olviden eso. Si el trastorno es pulmonar, la compensación es renal. ¿Pero qué va a hacer el riñón? Si se está perdiendo ácidos y se está volviendo alcalino la sangre, ¿qué creen que va a hacer? Va a haber aumento de la excreción de bicarbonato, por ende, en la química sanguínea el bicarbonato va a disminuir, pero esta es su compensación, ¿ya? No es el trastorno. Ahora, en el caso de una alcalosis metabólica, ¿cómo va a estar el pH? Aumentado, ya va a estar mayor a 7,45. Como es un componente metabólico alterado, ¿cómo va a estar el bicarbonato? Aumentado, exactamente. Ahora, ¿cuál creen ustedes que va a ser la compensación de este trastorno? Pulmonar. ¿Qué va a hacer el cuerpo? ¿Qué creen que va a hacer el cuerpo con el dióxido de carbono? Si hay una alcalosis, es decir, hay mayor cantidad de ácidos, de bases, y es porque el bicarbonato se está aumentando, entonces lo que va a hacer el cuerpo con el dióxido de carbono, ¿qué creen? Va a retener dióxido de carbono. ¿Ya? ¿Cómo va a retener? Evitando o disminuyendo la frecuencia respiratoria. ¿Ya? Que ahorita vamos a hablar de eso. Pero hasta acá estamos claros, esto de acá es lo que quiero que ustedes se sepan. Bien, ¿ya? Acidosis respiratoria, cuando pH está disminuido, está ácido, por causa de que el dióxido de carbono se aumentó. La compensación siempre es renal, en caso de trastornos pulmonares, de trastornos respiratorios. Ahora, un caso importante es que cuando la compensación va a ser renal, es decir, está alterado el componente respiratorio, la compensación tarda horas o días.
Ya una compensación renal no se hace al momento. No es que el paciente entra a acidosis respiratoria y a la hora ya se compensó. No. Cuando se trata de compensar con el riñón tarda aproximadamente 2 a 3 días en compensar todo este proceso. Pero la compensación respiratoria o pulmonar siempre es al instante. Ya el paciente entra en una acidosis metabólica o por ejemplo una alcalosis metabólica, ¿ya? Es decir, tiene un pH aumentado por retención de bicarbonato. Entonces, ¿qué va a intentar hacer el cuerpo? Va a aumentar la presión de dióxido de carbono. ¿Y cómo creen que la aumenta? Ahí razonamos esa parte. Tiene que aumentar el cuerpo para compensar que está habiendo mayor cantidad de bicarbonato. ¿Cuándo eliminamos dióxido de carbono? ¿Cuándo se va el dióxido de carbono? Al expirar. Cada que expiramos. Ustedes inspiran y expiran. Al expirar se va dióxido de carbono. Entonces, si el cuerpo quiere retener dióxido de carbono, ¿cómo creen que va a estar su paciente? Hipoventilando. Es decir, como el cuerpo, claro, exactamente, como el cuerpo intenta retener dióxido de carbono en el paciente, las respiraciones del paciente van a ser profundas y lentas. Ya va lentas. ¿Por qué? Mientras más lenta sea la respiración, menor dióxido de carbono se elimina. Ya, ahora vayamos acá. Razonemos, alcalosis respiratoria, el paciente tiene el pH aumentado porque el dióxido de carbono se fue. ¿Ya? La compensación va a ser renal, es decir, que el riñón va a empezar a botar, a excretar mayor cantidad de bicarbonato. Y ahora aquí lo voy a borrar estos parámetros, que yo estoy seguro que se los saben. ¿Ya? Se dice, o teóricamente se dice que el riñón tiene un umbral renal de bicarbonato, ¿ya? Cuando se sobrepasa este umbral es que el riñón empieza a excretar bicarbonato, ¿ya? Entonces, una alcalosis respiratoria va a tener una compensación renal. El paciente va a excretar más bicarbonato a través de su túbulo renal, ¿ya? Hasta ahí estamos claros. Entonces, la orina del paciente va a ser alcalina, ¿ya? Normalmente la orina de un paciente es ácida, normalmente. Pero obviamente si tenemos que compensar de manera renal y hay exceso de, o bueno, hay un aumento del pH, una alcalosis, entonces va a eliminar el cuerpo mayor cantidad de bicarbonato, ¿ya? Y esa eliminación de bicarbonato a través del riñón va a determinar una disminución del pH, entonces se va a intentar compensar, ¿ya? Ahora, una acidosis respiratoria quiere decir que el pH se disminuyó por causa, no, perdón, el pH disminuyó, claro que sí, por causa de un aumento de la presión del dióxido de carbono. La compensación va a ser renal igualmente, pero en este caso va a ser opuesto. Si en acá nosotros necesitamos botar bicarbonato para compensar, acá lo vamos a retener. Es decir, el riñón, su manera de compensar que hay más ácidos que va a ser reteniendo mayor cantidad de bicarbonato. Es decir, va a evitar la filtración o la excreción, perdón, a nivel renal de bicarbonato. Ahora, una acidosis metabólica, es decir, que el paciente tiene un pH disminuido por disminución del bicarbonato, va a tener una compensación respiratoria. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser su compensación respiratoria? Disminuyendo el dióxido de carbono. ¿Ya? En una acidosis metabólica, su paciente va a venir hiperventilando y taquipneo, ya con frecuencia respiratoria aumentada. ¿Por qué? En el momento cada que expira está eliminando el dióxido de carbono y ese es el mecanismo compensatorio de este trastorno. Si hay una acidosis metabólica, el cuerpo va a intentar eliminar la mayor cantidad de dióxido de carbono que tenga. ¿Para qué? Para intentar compensar el trastorno primario que se alteró. ¿Ya? ¿Vamos a entender esta parte? Es solo la parte que estamos repasando. ¿Ya? Yo sé que ustedes se lo saben. Si ustedes se dan cuenta de un patrón, ¿ya? Fíjense que en las alcalosis respiratorias, o todo lo que sea alteración respiratoria, fíjense que el pH va en una dirección y el dióxido de carbono en la otra, en direcciones opuestas. Es un patrón en el caso de las respiratorias. Puede que sea arriba abajo, abajo arriba. ¿Ya? Es un patrón para una chanchula para que se puedan acordar. Ahora, en el caso de las alcalosis metabólicas, fíjense que siempre los componentes van en la misma dirección. Si se baja el pH, disminuye el bicarbonato. Si aumenta el pH es porque hay aumento de bicarbonato. Fíjense que es un patrón para recordar nomás.
esos factores. ¿Ya? Ahora, si me ayudan con la diapositiva, o ven a la diapositiva, fíjense que ya. Si me siguen con el punterito, fíjense que en una acidosis metabólica, ¿qué quiere decir? Que hay un estado de acidosis porque el componente metabólico se alteró. En este caso el bicarbonato va a estar disminuido. Ese es el cambio que está produciendo. Hay una disminución del bicarbonato. Eso produce la acidosis. ¿Ya? ¿Cuál es el cambio compensatorio? Es casi siempre, o no siempre es respiratorio. Ya, si se está alterando el componente metabólico, su compensación es respiratoria. Si es una acidosis metabólica, entonces como hay menor cantidad de ácidos, entonces también tiene que reducir su dióxido de carbono porque está ácido. Entonces va a hiperventilar el paciente. Fíjense que las compensaciones respiratorias siempre son en minutos a horas. ¿Ya? En una alcalosis metabólica hay un incremento de bicarbonato, entonces tiene que haber un incremento en la concentración de dióxido de carbono para intentar igualar el equilibrio del trastorno primario. Entonces el paciente se presenta con una hipoventilación, respira lentamente, ¿ya? Y las respiraciones no son profundas, son profundas. Fíjense que las compensaciones respiratorias nuevamente son en horas o en minutos. En cambio, cuando hay trastornos respiratorios y su compensación va a ser renal, siempre tarda días, ya no es rápido. En una acidosis respiratoria, que quiere decir que se incrementó el dióxido de carbono, entonces la compensación va a ser renal. Como hay mayor cantidad de ácidos, entonces el cuerpo va a intentar retener las bases. En este caso, se incrementa la reabsorción de bicarbonato. Y también esa reabsorción incrementa la concentración de bicarbonato en el plasma sanguíneo y eso compensa el trastorno primario producido. Y la alcalosis respiratoria es porque hay una reducción del dióxido de carbono. Esa reducción del dióxido de carbono tiene una compensación renal nuevamente. En este caso van a reducir la reabsorción renal de bicarbonato. Quiere decir, va a excretar mayor cantidad de bicarbonato el paciente. Entonces, esa excreción aumentada va a terminar con una reducción del bicarbonato en plasma sanguíneo y eso va a compensar el trastorno primario producido. Las compensaciones renales siempre son en días, ya no son en horas. Ahora vamos al caso clínico. ¿Quién me lo lee en voz alta? ¿Alguien? A un paciente que se encuentra sujeto a respirador se le realiza una prueba laboratorial de gasometría. Resultados de estudio de laboratorio pH 7,53, tercer episodio 23, mililitros por mercurio, parcial de dióxido de carbono, diferentes por ahorita te voy a explicar esa parte. Ya, me queda un cachito aquí atrás. Lo analicemos, dice que es un paciente que está con un respirador, tiene respiración asistida, no puede respirar. Entonces a ese paciente se le realiza una gasometría para ver el estado del pH sanguíneo. Vámonos al pH. ¿Cómo está el pH? ¿Cómo está el pH? ¿Qué dice ahí atrás? Elevado. Está aumentado. ¿Cómo se traduce ese aumento de pH? El paciente está en qué estado? Alcalosis. Alcalosis tiene pH aumentado. Ahí vamos por partes. Entonces tiene una alcalosis. Ya, el paciente tiene alcalosis. ¿Pero qué se alteró? Eso es lo que nosotros tenemos que investigar. ¿Se alteró el componente renal? El componente metabólico o el componente respiratorio. Veamos cómo está la presión de dióxido de carbono. ¿Qué dicen ustedes? Está disminuido. ¿Ya cuánto es de lo normal? De 35 a 45. ¿Cómo está el bicarbonato? Disminuido. ¿Ya? Y esto ahorita lo voy a explicar al final.
Yo le pregunto, ¿cuál creen que es el componente que se alteró? ¿El componente respiratorio o metabólico? ¿Por qué? Respiratorio. Ahora vamos razonando todos, es importante que razonemos esta parte. Ya fíjense que la presión de dióxido de carbono está disminuida, al igual que el bicarbonato está disminuido, claro que sí. Pero el trastorno primario, ¿cuál fue? ¿Qué lo produjo? Ahora yo les pregunto, si el bicarbonato está disminuido, quiere decir que hay menor bases, entonces no tendría por qué ser una alcalosis, ¿no? Vamos pensando. Ahora fíjense que el dióxido de carbono es el que está disminuido, y nosotros sabemos que si el dióxido de carbono se disminuye, hay una alcalosis. Pero si el bicarbonato se disminuye, no hay alcalosis, o sí hay alcalosis cuando el bicarbonato cae, o sí. Si el bicarbonato cae, ¿hay alcalosis? No, ese sería lo contrario, habría acidosis. ¿Ya? Entonces identificamos que el trastorno primario que se alteró es el dióxido de carbono. El paciente tenía una menor concentración de dióxido de carbono, de la presión parcial de dióxido de carbono, y eso produjo la alcalosis. ¿Ya? No puede ser el bicarbonato. ¿Por qué? Porque aquí está disminuido. Para que sea una alcalosis por causa de bicarbonato, este bicarbonato tendría que estar aumentado a sus parámetros de referencia. Tendría que estar mayor a 27. Ahí recién consideraríamos una alcalosis por alteración del componente metabólico. ¿Ya? Pero aquí no se está aumentando el bicarbonato, es más, está disminuido. Ahorita vamos a explicar el por qué. Entonces, como hay un estado de alcalosis y es el componente respiratorio el que está alterado, ¿cómo se le llama al trastorno? Nosotros vamos a poner el nombre del trastorno del componente alterado. El componente respiratorio es el que se está alterando. Entonces es una alcalosis respiratoria. Pero, aún así, ¿por qué el bicarbonato está abajo? ¿Qué significa eso? ¿Qué tiene que ver el bicarbonato? Ahí. Compensación. Está en un proceso de compensación. ¿Qué pasa? A ver, veamos acá mi grafiquito. Estamos en una alcalosis respiratoria, hay pH aumentado y presión de dióxido de carbono disminuida. ¿Cuál es su compensación? Disminución de bicarbonato, ¿ya? Es decir, ¿cómo lo va a hacer el cuerpo? Excretando mayor cantidad de bicarbonato en la orina. Entonces, fíjense, esa es su compensación. ¿Qué quiere decir? Que en este momento este paciente está en una alcalosis respiratoria en proceso de compensación, ¿ya? Se está compensando el trastorno primario. Entonces este cuadro se conoce como una alcalosis respiratoria parcialmente compensada. Ya, esto de parcialmente compensada o compensada depende del pH. Por ejemplo, hay casos clínicos en el cual el pH está en su parámetro normal. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante. Está en su parámetro normal y están alterados estos dos componentes. Quiere decir que hay un proceso ya compensado porque el pH está normal, pero después se averigua cuál es el componente alterado. ¿Ya? ¿Hasta acá hemos entendido por qué? ¿Cuál es el trastorno primario? Respiratorio, es el que se alteró en primer estado. ¿Y por qué el bicarbonato está bajo? Porque este paciente está intentando compensar su alcalosis. ¿De qué manera lo está intentando compensar? Eliminando mayor bicarbonato. Si a este paciente, por ejemplo, le hiciéramos un estudio, un examen de orina, ya la orina sería alcalina. ¿Por qué? Porque hay mayor expresión de bicarbonato. ¿Ya? ¿Hasta aquí hemos entendido? ¿Sí, no? Ahora, esta abreviación se conoce como exceso de base. ¿Ya? Básicamente, este exceso de base me dice que es la cantidad de base, es decir, de bicarbonato, la cantidad de base o de bicarbonato necesario para volver un pH ácido en un pH normal. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que es la cantidad de bases que yo necesito para neutralizar un ácido. En este caso, este valor puede tener valores positivos, es decir, mayor a 0, o valores negativos, menor a 0. En este caso es un valor menor a 0. ¿Qué quiere decir? Que yo no necesito más bien bicarbonato, necesito eliminarlo, necesito menos bicarbonato del que hay para compensar el estado de pH. Ya es un poquito complejo este concepto. Cuando hay un valor positivo del exceso de base, por ejemplo puede ser 2,5, el parámetro es de menos 3 a más 3. ¿Ya? Ese es el parámetro que se maneja de exceso de base. Menos 3 es mil equivalentes hasta más 3 mil equivalentes, el parámetro. Entonces,
Si el parámetro se excede de más 3, 4, 5, 6, ¿qué quiere decir? Es la cantidad de base de bicarbonato que yo necesito para neutralizar el ácido. Y si fuera negativo, es lo contrario, tengo que restarme esa cantidad de base para compensar el desequilibrio del pH. Eso nos dice el exceso de base. En este caso es negativo, es decir, que nosotros más bien necesitamos retirar bases del paciente, o el paciente necesita eliminar base para equilibrar su pH. Y es lo correcto, ¿no? Es lo lógico. Si estamos en un estado de alcalosis, el cuerpo quiere eliminar las bases, en este caso que es el bicarbonato. ¿Para qué? Para tratar de compensar el desequilibrio primario que está bien. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de esa parte? El exceso de base le va a aparecer en muchos casos clínicos. Es ese componente que nos está diciendo que cuánta cantidad de base es necesaria para neutralizar un ácido. ¿Ya? Si es positivo es la cantidad de base que necesitamos, y si es negativo es la cantidad de base que no necesitamos, es decir, más bien queremos eliminar. ¿Cuál es la pregunta? Disculpe, no escuché al principio exceso de base. Ya. Exceso de base que se abrevia como EB. ¿Ya? El exceso de base nos dice que es la cantidad, o sea, cuánto de base necesitamos para neutralizar un ácido. ¿Ya? En este caso hablamos del cuerpo. Un ejemplo, les pongo esto. Imaginemos que el paciente tiene 7,30 de ácido, o sea, perdón, 7,30 de pH. ¿Qué quiere decir? Que hay un estado de acidosis, muy leve, pero hay acidosis. Quiere decir que en este caso, para tratar de compensar, tenemos que aumentar las bases. ¿Ya? Ahí es donde entra el exceso de base. Es decir, el exceso de base me dice cuánta cantidad de base yo necesito para volver el pH a su rango equilibrado. ¿Ya? En este caso, obviamente estos valores 3,3 no son específicamente en mi equivalente, es como un valor unitario. En este caso, si el valor de exceso de base es positivo, quiere decir que yo necesito bases para restituir el pH. Y si fuera negativo, ¿cuándo me sale negativo? Principalmente cuando hay estados de alcalosis, por ejemplo 7,50. Y me sale un exceso de base negativo. Quiere decir que más bien a este pH yo tengo que quitarle bases, o debería eliminarse las bases. ¿Para qué? Para volver a su rango normal, que era de 7,35 a 7,45. Ya es lo que queremos. ¿Se entiende ahí? ¿O alguien tiene alguna duda? Ya. Vamos con el siguiente caso clínico. ¿Me lo puede leer, por favor? Sus nombres. ¿Cómo se llama usted? Lucas, ¿me lo puede leer, por favor, el caso? Un hombre de 19 años de edad acude a urgencia con los siguientes parámetros sanguíneos: pH 7,55 elevado, presión de dióxido de carbono 25, bicarbonato 22 y presión de oxígeno 65. Sus compañeros informan de que estaba tratando de establecer un récord mundial de contener la respiración bajo el agua, pero que se había desmayado tras hiperventilar durante 15 minutos. Hiperventilación. Hasta ahí entendimos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el que se acá? Veamos. Dice que el paciente nos dice que el paciente, después de intentar tener un récord mundial de aguantar la ventilación, ¿ya? Entró o fue llevado al hospital por emergencia, ¿ya? Urgencia. Y al hacer la gasometría me lanza estos resultados. ¿Cómo interpreto yo? Vamos al pH. ¿Quién me dice cómo está el pH? ¿Cómo está el pH? Está primeramente elevado. ¿Cómo se traduce esa elevación del pH? Alcalosis. Una alcalosis. Y vamos bien. Veamos qué componente se alteró. ¿Cómo está el dióxido de carbono? Disminuido. ¿Ya? ¿Cómo está el bicarbonato? Disminuido, un poquito disminuido, casi que dentro del parámetro normal. ¿Ya? ¿Y cómo está el dióxido de carbono? También disminuido. ¿Ya? El oxígeno también está disminuido. ¿Ya? Entonces, si yo me voy en base a este gráfico, ¿cuál creen que es el componente alterado? ¿Cuál se alteró? ¿El componente respiratorio, que es el dióxido de carbono, o el componente metabólico, que es el bicarbonato?
¿Cuál se tuvo que alterar para que el paciente entre en alcalosis? Respiratorio. Y está alterado, fíjense que está disminuido. Entonces, nuevamente estamos en este caso. Hay un pH aumentado con una presión de dióxido de carbono disminuida. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama este trastorno? ¿Cuál es el nombre? Hay una alcalosis por alteración respiratoria. Es una alcalosis respiratoria. ¿Ya? Ahora yo les pregunto, ¿cómo está el bicarbonato? El bicarbonato está casi normal. ¿Ya? En estos casos, cuando el otro componente, que es el que tiene que compensar, no está haciendo su trabajo, se conoce este trastorno como una alcalosis respiratoria no compensada. ¿Por qué? Porque debería estar trabajando el bicarbonato, ¿no? Para intentar volver al pH, a su parámetro normal. Pero aquí está normal el bicarbonato. Ya yo lo tomo, bueno, la doctora lo toma de 23 a 27, la doctora ya nos decía de 22 a 26, ¿ya? Pero sigue estando dentro del parámetro. Ya no es como que está muy excesivamente desfasado. Entonces, el componente metabólico está normal, no hay compensación. Si nosotros esperáramos, por ejemplo, unos 2 días, este bicarbonato va a empezar a reducir, va a empezar a bajar. Ya es un proceso en compensación. En este caso, como no hay compensación del paciente, se conoce como una alcalosis respiratoria no compensada. ¿Ya? ¿Hasta ahí entendemos? ¿Por qué el oxígeno está disminuido acá? ¿Por qué creen? ¿Qué tiene que ver acá el oxígeno disminuido con el paciente? ¿Hace calor? Ya. Fíjense que dice, sus compañeros informan que estaba tratando de establecer un récord mundial por mantener la respiración, pero se desmayó tras hiperventilar durante 15 minutos. Estaba hiperventilando, ¿ya? Cuando hay, por ejemplo, disminución del oxígeno, como el chico estaba intentando mantener respiración, entonces el oxígeno no está aumentando, el oxígeno disminuyó. Esa disminución de oxígeno, ¿qué le dice al centro respiratorio? Le dice compensar. ¿Cómo lo compensa cuando hay disminución de oxígeno? Aumentando la respiración, ¿ya? Lo van a ver. Nosotros tenemos en el bulbo raquídeo el centro de la respiración. Este centro de respiración se regula principalmente por el dióxido de carbono y por la cantidad de oxígeno. Si hay un poquito oxígeno, es decir, si hay menos oxígeno del que requerimos, entonces el cuerpo dice al bulbo respiratorio aumentar frecuencia respiratoria. Entonces el paciente, ¿para qué? Para intentar meter más oxígeno. Ahora, cuando hay un exceso de, por ejemplo, dióxido de carbono, oxígeno, entonces la ventilación, cuando hay exceso de oxígeno, entonces la ventilación va a disminuir. ¿Por qué? Porque no se requiere tanto oxígeno, entonces una depresión del centro respiratorio. En este caso, lo que le produjo al paciente esta alcalosis es esa hiperventilación que tuvo después de intentar aguantar la respiración. ¿Ya? Como intentó aguantar la respiración, no pudo más y el cuerpo necesitaba oxígeno, entonces el paciente empezó a hiperventilar, aumentó la cantidad de respiraciones que tenía y como respiraba muy rápido se estaba eliminando el dióxido de carbono cada rato, cada momento, entonces el dióxido de carbono se disminuyó y por ende el cuadro clínico cursó con una alcalosis, porque el ácido se disminuyó, las bases predominaron, alcalosis respiratoria. El componente metabólico no se mueve, no hace nada en este caso, entonces es una alcalosis respiratoria descompensada. ¿Ya? El paciente, pues en este caso es una alcalosis que no está compensada todavía. ¿Ya? ¿Se entendió este caso? Vamos al siguiente. Ahí voy a llamar a alguien que me lo haga. Yo creo que hasta aquí ustedes saben hacer. Para que ustedes tranquilos. Al efectuar el examen físico del médico de guardia, aprecia que la paciente presenta respiración profunda y rápida, ¿ya? Aliento a frutas, piel y mucosas secas. Se solicita un análisis bioquímico y hematimétrico y a la recepción del estudio de laboratorio el médico puede destacar los siguientes datos. pH de 7,10, ¿ya? Está con una presión de dióxido de carbono de 29 milímetros de mercurio, tiene una presión de oxígeno de 105 y ¿dónde está el bicarbonato? ¿Qué? No hay bicarbonato. Ya. Ya pongamos en el caso el bicarbonato está normal. ¿Ya?
¿Quién puede venir a tratar el caso clínico? A ver. O yo lo llamo. Usted, ayúdeme. No, yo lo puedo resolver todito, ya, porque ya lo tengo. Usted. Pongamos que en este caso, este está 23, 23. ¿Qué es lo primero que evaluamos? ¿Cómo está el pH? Ayúdenme ustedes. ¿Cómo está su pH? Está disminuidísimo, ¿ya? Entonces está bajo. El pH está disminuido. Es un estado de acidosis. Perfecto, hasta ahí estamos bien. ¿Cómo? De estos dos componentes, ¿cuál está alterado? Este es un caso más complejo, ya no es como el anterior, pero. ¿Cómo está el dióxido de carbono? Disminuido, le pone flechita abajo. ¿Cómo está el bicarbonato? Normal. Normal, ponle una N de normal. ¿Y cómo está la presión de oxígeno? ¿Cómo está, chicos, la presión de oxígeno? Elevada. De elevación. Hasta acá, ¿quién tienen ustedes que tiene el paciente? Acidosis respiratoria. Y fíjense otro dato que nos dice el caso clínico. El paciente tiene glucosa de 695 miligramos decilitro. ¿Cómo está la glucosa? ¿Cómo está la glucosa, chicos? ¿Cuánto es el parámetro de glucosa? Hasta 100 miligramos por decilitro. ¿Cómo está el paciente? 695. Ya, toma tu asiento. Esto está elevado. Ya es normal que el paciente esté en coma por esta relación. Te voy a explicar por qué. Fíjense que el paciente tiene un estado de acidosis. Ahora, hay casos en el que el paciente viene con un trastorno del equilibrio ácido-base, ¿ya? Pero ni es el dióxido de carbono ni el bicarbonato que están alterados. Cuando estos dos componentes no nos dicen nada, tenemos que sospechar en otra causa. Ya, entonces la causa no es porque ni el dióxido de carbono se alteró, ni el bicarbonato se alteró, es algo más que está causando el trastorno de acidosis o alcalosis del correspondiente. ¿Ya? Hay una fórmula, se la voy a matar. Se conoce como el anión GAP. ¿No han escuchado? ¿Qué nos dice el anión GAP? Que es la suma de cationes menos la suma de los aniones principales del plasma. ¿Ya? Esto es cloro, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? En nuestra química sanguínea nosotros tenemos aproximadamente un 95% de cationes, ya porque es el que abunda en el extracelular. ¿Cuánto es el valor de sodio? Esto ya lo vamos a hacer en el holograma. ¿Cuánto es el valor de sodio normal? 135 a Ya, vamos a anotar 145. acá. Sodio 135 y alto 100. Potasio 30 y... 3,5. ya. Bicarbonato 22, 26. Cloro extracelular. De hecho es extracelular. ¿Cuánto? 95 a 100. ¿Qué dice? Valor de referencia del cloro. Está haciendo 3. 103. Entonces, cuando se hace una suma de estos aniones que pueda presentar el paciente, ¿ya? Dice la teoría que el valor del anión GAP, es decir, si sumamos los cationes que tienen carga positiva y los restamos con los aniones y la brecha es mucha, es decir, a eso se le conoce también anión GAP o brecha aniónica, los valores son hasta 15, ¿ya? Es decir, el paciente tiene mayor a 15, quiere decir que hay un anión que no estamos viendo, ¿ya? Generalmente los valores van desde 0 hasta, no, perdón, de 10 a 15, ¿ya? Es decir, que quiere decir que hay una cierta diferencia en los aniones. ¿Por qué?
Porque de aquí sale el 95%, ¿ya? Y de aquí sale el resto, pero hay un pequeño porcentaje que no se mide en sangre, que también son aniones, ya, pero es muy pequeñito. Es por eso que la diferencia entre estos dos no tiene que ser muy grande, ¿ya? Porque la diferencia de aniones no medibles, que no se pueden medir en un ionograma, es muy poquita. Pero ¿qué pasa cuando el paciente, por ejemplo, tiene un anión gap, una brecha aniónica aumentada? Es decir, significa que el paciente tiene un anión que no estamos midiendo, pero que hay gran cantidad de ese anión. Entonces, eso nos puede determinar que hay un trastorno diferente al que nosotros pensamos. En este caso que estamos viendo de la paciente que tiene una glicemia, por ejemplo, en el cielo, es un caso clásico de acidosis, la cetoacidosis diabética. ¿Ya? Fíjense que hay un trastorno de acidosis, pero por causa de la diabetes. Esta paciente probablemente tiene diabetes, ya no sabemos de qué tipo, no nos especifica qué tipo, pero esa diabetes no controlada le produjo a la paciente un estado de acidosis. ¿Por qué la diabetes se traduce en acidosis? ¿Alguien sabe? ¿Qué es la diabetes? ¿Qué entienden ustedes por diabetes? Generalmente lo asociamos con un aumento del azúcar, ¿no? De la glucosa en sangre. Generalmente se asocia con eso, ¿es lo correcto? En el caso de una diabetes, significa que la paciente o los receptores de la paciente no responden a la insulina, ¿ya? Entonces, los receptores de insulina no responden, entonces la glucosa se concentra en el plasma, ¿ya? Aquí está la glucosa, este es el vaso sanguíneo. ¿Qué hace la glucosa? La glucosa quiere entrar a una célula, ¿ya? Quiere entrar a una célula para darle la glucosa, pero es como si estas células tuvieran un cerrojo, una llave, ¿ya? ¿Y quién es la llave? La insulina. Entonces la insulina le abre los receptores de glucosa, entonces la glucosa puede ingresar. En un paciente con diabetes mellitus tipo 2, los receptores de insulina son los alterados, ¿no? Casi siempre, hay otras causas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por más que haya insulina, estos receptores no responden y la glucosa no va a poder entrar, entonces la glucosa se aumenta y se aumenta, ¿ya? Entonces, pero el cuerpo requiere de glucosa, es su materia prima para energía. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo hace? El paciente no se va a morir, ¿no? Al ratito, sigue estando vivo y con energía, pero ¿cómo compensa el cuerpo de que no puede utilizar glucosa? ¿Alguien sabe? ¿Voy a borrar esta parte? ¿Ya? Ese siempre es el orden de utilización de los componentes para generación de energía. El que utiliza siempre el cuerpo son los carbohidratos, glucosa. Si el cuerpo no puede utilizar glucosa, utiliza su segunda carta, los lípidos. Si no puede utilizar lípidos, se va a lo último, que son las proteínas, ya para generar energía. Ese es el orden. Entonces, en este caso, el paciente no puede utilizar glucosa. ¿Qué va a ir? ¿A qué va a agarrar mano? A los lípidos, ¿ya? Entonces, ustedes van a ver más adelante cuando entren al metabolismo de lípidos, el cuerpo agarra los lípidos y los convierte en acetil-CoA, coenzima A, y esta acetil-coenzima A va a entrar al ciclo de Krebs, y en el ciclo de Krebs se va a generar, bueno, más adelante se va a generar el famoso ATP, lo que necesitamos, ¿ya? Cuando los lípidos se están convirtiendo en acetil-coenzima A por un proceso de beta-oxidación, ¿ya? Genera residuos. En esos residuos se conocen los cuerpos cetónicos. ¿Han escuchado ellos? Cuando los lípidos se están convirtiendo en acetil-CoA, genera cuerpos cetónicos. ¿Cuáles son? Importantísimos. Acetato, y el beta-hidroxibutirato. No, a ver, acetatos no. De acá no está bien, ¿ya? No, yo no lo sé. Pero es similar. Estos tres de acá, por su composición química, son ácidos, ¿ya? Entonces, aquí ya entra más como que razonamiento.
Si el paciente no está pudiendo utilizar su glucosa, entonces el cuerpo va a intentar como loco utilizar sus líquidos. Esa generación de transformar líquidos en ATP genera estos cuerpos cetónicos, quieran o no, se generan. Esos cuerpos cetónicos tienen o son ácidos, digo, generan el aumento de protones. ¿Ya? Entonces el paciente va a entrar en acidosis, ya en este caso se conoce como una cetoacidosis diabética. Pero fíjense que aquí no estuvo intervenido ni el dióxido de carbono ni el bicarbonato, ahí no tuvieron nada que ver. Ahí el factor que le causó acidosis al paciente fue otra cosa que nada que ver. Entonces lo que nosotros tenemos que saber es que también puede haber desequilibrios del pH que no sean ni por bicarbonato ni por dióxido de carbono. Entonces cuando estos no nos digan mucha cosa, nosotros tenemos que pensar en otra causa, ¿ya? Puede ser una cetoacidosis diabética, puede ser una acidosis láctica, puede ser por intoxicación de drogas como los salicilatos, ¿ya? Puede haber muchas causas que no tengan que ver ni con el dióxido de carbono ni con el bicarbonato. Entonces ahí nosotros tenemos que pensar en otra causa. Generalmente la anion gap nos ayuda a estipular más o menos eso. Cuando hay un anion gap aumentado, quiere decir que hay un anión que no lo estamos viendo, pero está aumentado, ¿ya? Y puede estar produciendo este trastorno del paciente, ¿ya? Puede ser cetoacidosis, puede ser intoxicación por metanol con alcohol, etilenglicol, los salicilatos, ¿ya? Hasta aquí se entendió. Pero en este caso, fíjense que no fue nada que ver con ni dióxido de carbono ni bicarbonato. Vamos a otro caso. Ya, vayamos acá. Lo leo yo y me viene alguien a ayudar. Paciente de 80 años que acude a servicios de urgencias por movimiento involuntario. Dice, como sacudidas en las 4 extremidades de 2 días de evolución. Durante el interrogatorio se destacan los siguientes antecedentes. El paciente tiene síndrome prostático, tiene hipertensión arterial y el paciente había ingerido grande cantidad de bicarbonato sódico para su ardor. Ya probablemente el paciente tenía gastritis y dijo el bicarbonato va a ayudar y se metió a montones. En la exploración física se observa presión arterial elevada, 160-90, edema, globo vesical y los estudios de la gasometría me tiran lo siguiente. Voy a anotar, pH de 7,61, bicarbonato de 45 miliequivalentes. Ya que me dice el oxígeno está en 95 y el dióxido de carbono está en 49. Ahora tenemos otros dos datos, que es el sodio y el potasio. El sodio lo tenemos en 138 miliequivalentes y el potasio lo tenemos en 2,8 miliequivalentes. ¿Ya? ¿Quién me ayuda? A ver, volteamos aquí atrás. A ver, ¿usted me puede ver? Vamos por partes. ¿Cómo está el pH? Elevado. Ayúdame. Elevado. Está un pH elevado. ¿Cómo se traduce? Alcaloso. Alcaloso. Claro. Ahora lo siguiente que vamos a ver cuál es el componente alterado, dióxido de carbono o bicarbonato. ¿Cómo está el dióxido de carbono? Levemente elevado. 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 Moderadamente. ¿Ya? ¿Y cómo está el bicarbonato? Elevado. Elevado. Fíjense que los dos están elevados. El oxígeno está normal, ¿ya? El sodio también está normal. ¿Cómo está el potasio? Disminuido. Ya ahorita vamos a explicar por qué. Solo acá antes de ver los iones, ¿cuál sería el trastorno? ¿Un trastorno respiratorio o metabólico? ¿Por qué? ¿Por qué es un trastorno metabólico? El bicarbonato está elevado. Un aumento del dióxido de carbono no me va a dar alcalosis, ¿no? Tendría que darme acidosis. Entonces, ese no es el trastorno que estamos viendo. Pero sí, un aumento de bicarbonato sí me da alcalosis. Entonces, en este caso, el componente alterado es el bicarbonato. ¿Cómo se traduce entonces? Alcalosis metabólica. ¿Compensada? Sí, sí.
¿Descompensada o en proceso de compensación? En proceso. Sí, se llama compensada cuando el pH ya está dentro de su parámetro normal. Sigue desfasado, ya entonces es en proceso de compensación. Fíjense, hay una alcalosis metabólica, vamos a mi tablita, alcalosis metabólica, pH aumentado porque el bicarbonato se aumentó. ¿Cuál es su compensación? Respiratoria, va a intentar retener mayor cantidad de dióxido de carbono, probablemente el paciente tenga hipoventilación. Entonces, el dióxido de carbono también se va a aumentar y fíjense que como que compagina con el parámetro que estamos observando, ¿ya? Es una alcalosis metabólica en proceso de compensación. Todavía no está compensado, ¿por qué? Porque el trastorno del pH todavía sigue alterado. Es compensado cuando este pH vuelva a su parámetro normal, que es de 7.35 a 7.45, ¿ya? Ahí sí hablamos de un trastorno compensado. Entonces, ¿por qué creen que este paciente sufrió este cuadro de alcalosis? Porque se metió bicarbonato sódico, ¿ya? He escuchado muchas veces que cuando los pacientes ancianitos tienen esta acidez que se denomina pirosis, ¿ya? Entonces dicen, tomen bicarbonato, es bueno. Se agarra el señor o señora, agarra un vasito de agua, le echa bicarbonato, ¿ya? Ayuda, claro que sí. ¿Por qué? Porque va a intentar neutralizar la acidez que está viendo acá. Pero si esa ingesta es descontrolada, desmedida, entonces se puede producir un estado de alcalosis. ¿Por qué? Porque va a haber un aumento de bicarbonato, ¿ya? Ahora, en este caso, el paciente también tenía otros dos componentes que son el síndrome prostático, hipertensión arterial. Fíjense que la natremia, ya por la cantidad de sodio está normal, ¿no? Pero el potasio está disminuido, ¿ya? Entonces el paciente está cursando también con una hipopotasemia, ¿ya? O hipocalemia, cualquiera de los dos. ¿Por qué creen que es la hipocalemia? Claro, que obviamente es potasio bajo, pero ¿por qué creen que en este caso el paciente tiene también está cursando con una hipocalemia? A ver, en su imposición de hemograma, ¿por cuáles eran las causas de hipopotasemia que conocen? ¿Perdón? ¿Cuáles eran las causas de hipopotasemia? ¿Perdón? ¿Qué dicen, chicos? Puede ser, mira, en este caso, en este cuadro clínico no nos dicen más datos, ya, pero uno puede analizar el caso y el paciente tiene hipertensión, ya, el paciente está cursando con hipertensión, presión alta, ya, y como un paciente viejito, probablemente esté con tratamiento para hipertensión, un poco más sutil este dato, ya, hay hipopotasemia en el caso de los pacientes que utilizan tratamiento antihipertensivo, es decir, el fármaco que les ayuda a su hipertensión también puede producir como efecto secundario hipocalemia. Ya, esto se lo quiero explicar así rapidito para no ahondar. No específicamente el losartán, más que todo puede ser hidroclorotiazida, ya las tiacidas. Fíjense que en el túbulo contorneado, específicamente en la asa de Henle, aquí tenemos un cotransportador que transporta 2-cloro, sodio, potasio, ¿ya? En pacientes hipertensos, el tratamiento que le dan, que son los tiacídicos, inhibe este transportador, por ende no se reabsorben estos iones, ¿ya? Es decir, se pierde sodio, se pierde potasio, también se pierde cloro. Y en el caso, por ejemplo, también se le puede dar ARA2, como ustedes compañeros lo dijo. No, en este caso no, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Entonces se pierde potasio,
Ya, y dice la teoría que en pacientes tratados crónicamente con diuréticos, esto se conoce como fármacos diuréticos, puede producir desequilibrios de los iones, en este caso del potasio. Ya puede ser eso, pero específicamente el cuadro no nos dice más detalle. Ya, pero ese no es lo que hemos venido a hacer, ¿no? Los trastornos ácido-base. A ver, ¿cuánto tiempo tenemos? Puse algo acá hace un grito. Vamos a ver algo bonito. Crónica, desde varios años, en la exploración se le observa que el paciente está cianótico, presenta dificultad respiratoria, disnea, presenta un edema sistémico importante. En una muestra se obtiene lo siguiente. A ver, ¿qué se obtiene? pH 735. Ayúdame. Dióxido de carbono, ¿cómo está? 9,3. Ah, ya. Aquí, por ejemplo, está en presiones de kilopascal. ¿Ya? No, otro caso clínico, ahorita en kilopascal. Es otra manera de poner en vez de milímetros de mercurio kilopascal, pero es menos usada. Aquí está, por favor. Mira, aquí está con su traducción. Ya vamos a ir mejor. Hombre de 25 años de edad que fue ingresado al hospital con crisis de asma. El flujo respiratorio máximo que quedó determinado en el 75% del óptimo. Y los valores de gases en sangre fueron presión de oxígeno 70, 9,3 kilopascales. Eso es otra manera de anotar, ¿ya? Los gases no es muy usado, por eso no se escucha nada. ¿Ya? Una presión de dióxido de carbono de 30 milímetros de mercurio, con un pH de 7,5. ¿Ya? Fue tratado con salbutamol nebulizado, un estimulante beta-2 adrenérgico, que es un broncodilatador, y se obtuvo una recuperación del paciente. ¿Ya no nos dice nada del bicarbonato? No. Vamos a ver que está dentro de su parámetro. Normal. Ahora yo les pregunto acá, ¿cómo estaba el pH? ¿Cómo está el pH? Entonces el paciente, ¿qué cosa? Una alcalosis. ¿Ya? ¿Cuál sería el componente alterado en este paciente? Respiratorio. Ya fíjense que está disminuido. Nos dice el paciente tiene crisis asmática, desde ahí nos está diciendo que tiene una posible alteración del comando respiratorio. De hecho está alterado. Ya presión de dióxido de oxígeno está normal. Entonces en este caso es una alcalosis respiratoria. No hablamos del proceso de compensación, porque fíjense que el paciente ya lo trataron con un beta-2 adrenérgico que le ayudó más bien a estimular la respiración. Es decir, como es una alcalosis respiratoria, por crisis asmática, el asmático, los vasos, los bronquios se contraen, y esa constricción de los bronquios disminuye la cantidad de oxígeno que le llega y también el flujo de expiración, ¿ya? Es decir, la cantidad de dióxido de carbono que se elimina, ¿ya? Entonces, en este caso, el paciente se lo trató con salbutamol. Lo único que hace el salbutamol es, si el bronquio está contraído, lo broncodilata. Eso permite mayor paso de aire, entonces el paciente recupera el estado. Pero no se olviden que lo que estamos intentando determinar si era alcalosis respiratoria, metabólica o etc. Ya en este caso el paciente tenía alcalosis respiratoria. Le metí un montón de cosas clínicas, hagamos. ¿Ya? Ingresa a la sala de urgencias con edema pulmonar obvio, gases o gasometría, el pH está en 7,10, ¿ya? Tiene una presión de dióxido de carbono de 25, tiene una de oxígeno de 40 y tiene una de bicarbonato de 8 miliequivalentes, ¿ya? Tiene exceso de base de 20 y una saturación de oxígeno 52%. Bueno, volvamos acá. ¿Cómo está el pH? Disminuido. ¿Ya cómo se traduce esa disminución? Acidosis. Perfecto. ¿Cuál de los dos componentes creen que es el causante de esta acidosis? Ya fíjense que el dióxido de carbono está parcialmente disminuido
el bicarbonato está súper disminuido, ¿ya? Entonces, en este caso, el bicarbonato es el que predomina o el que manda, ¿ya? Entonces, una acidosis, ¿de qué tipo? Metabólica. Con compensación pulmonar. ¿Ya? Entonces, como el cuerpo quiere compensar esta acidosis, entonces empieza a eliminar mayor dióxido de carbono. Entonces, por eso que el dióxido de carbono está disminuido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no podría haber acidosis si eso está aumentado. ¿Ya? Entonces, tiene sentido que esté disminuido. Esta es la compensación. ¿Cómo está, doctor? Hola, un favor, hermano. Sí. ¿Puedo pedirle un favor? ¿A mí? Sí, a usted, lo necesito. Entonces, el paciente tiene acidosis metabólica, claro que sí. Su compensación fue respiratoria. ¿No, pero? Perdón. En este caso es en proceso de compensación. ¿Se entendió hasta acá, no? Lo importante es que ustedes puedan determinar el trastorno, su apellido y nombre, ¿ya? Y todo completo. Lo que me interesa que ustedes nunca se olviden, le va a servir para el año, para otros años, es que esta parte, ¿ya? Si el paciente tiene una acidosis, una alcalosis, lo primero que determinamos. Si es metabólico o respiratorio, lo segundo que determinamos. Y lo último que tenemos que determinar si es compensado, descompensado o en proceso de compensación. ¿Ya? Le voy a poner un ejemplo de un paciente compensado, que no sé si está ahí, pero yo me lo voy a inventar. Imaginemos que este paciente tiene 7,30, no, 7,37, ¿ya? Y esto de acá está en 45 milímetros y esto subió a 20, ¿ya? Puede ser, ¿no? ¿Cuál sería en este caso? ¿Cómo está el pH? Está normal, ¿ya? ¿Cómo está el dióxido de carbono? Normal. ¿Cómo está el bicarbonato? Disminuido. ¿Ya? En este caso se puede hablar de una, pues si el bicarbonato se disminuye, ¿qué cuadro sería? ¿Qué pasa cuando el bicarbonato se disminuye? Estos son los trastornos primarios. Sería una acidosis metabólica, ¿ya? Sí, una acidosis metabólica. Pero fíjense que el pH está normal. ¿Ya? Entonces, cuando vemos este parámetro, ¿cómo se le llama? Este patrón, entonces el cuadro es una acidosis. ¿Por qué? Porque el bicarbonato se disminuyó, entonces una acidosis metabólica. Pero como el pH está normal o dentro de su parámetro, significa que eso ya pasó, es decir, el cuerpo lo compensó. Entonces, una acidosis metabólica compensada. ¿Ya? Ya no requiere mayor como que tratamiento, solo se requiere observación del paciente, no se requiere tratar, ¿no? Entonces, una acidosis metabólica compensada. Y antes de irnos, nos vamos a analizar este cuadrillo. Le voy a dejar los casos clínicos altísimos que puse para que ustedes lo lean. ¿Cuáles son? Unas 4 preguntas así les dejé para que ustedes analicen sobre la cetoacidosis, ¿ya? Sí, sí, pero sáquenle foto, de todas formas, por si acaso. Ya son preguntas sobre la cetoacidosis metabólica, ¿ya? O sea, la acidosis por cuerpos cetónicos. Ahora vamos a esta tablita. Esta tablita es lo que me gustaría que ustedes se recuerden. Bueno, aunque ya lo sabemos, ¿no? Fíjense que acidosis metabólica se disminuye el bicarbonato y el dióxido de carbono también se va a disminuir como manera de compensación. ¿Ya? En la acidosis respiratoria, pH disminuido, hay un aumento del dióxido de carbono, que es lo que produjo la acidosis, ¿ya? Y su compensación va a ser metabólica, es decir, aumento de la absorción de bicarbonato. Puede haber que el paciente tenga un trastorno mixto, ya, pero son muy infrecuentes. ¿Qué quiere decir? Que el paciente tiene alcalosis metabólica y respiratoria al mismo tiempo. Puede existir esos casos, pero son muy infrecuentes, ya también hay que saber determinarlos.
Y este cuadro es el que me gusta. ¿Cómo viene un paciente? Por ejemplo, fíjense, en la diabetes mellitus por cetoacidosis, ¿ya? El paciente puede tener, ¿cuáles son las causas de estos cuadros? ¿Ya? Se produce alcalosis metabólica principalmente en los vómitos, ¿ya? Van a tener cuidado, y eso es interesante, por ejemplo, un niño que tiene una infección gastrointestinal fuerte va a tener vómitos constantes. Esos vómitos al paciente le pueden descompensar su equilibrio ácido-base y entrar en un estado de alcalosis. ¿Por qué se produce alcalosis por vómitos? Porque cuando uno vomita, el vómito viene del tracto digestivo y se elimina ácido clorhídrico a través del vómito. Entonces se pierde ácidos. Entonces un paciente con vómitos constantes puede progresar a una alcalosis metabólica. Ya otra causa de la alcalosis metabólica puede ser aspiración nasogástrica, la hipopotasemia también puede producir alcalosis metabólica, y administración de bicarbonato, cuando el paciente toma bicarbonato en exceso. Causas de acidosis metabólica: la diabetes mellitus, cetoacidosis, la acidosis láctica, fallo renal, que no se puede eliminar los ácidos, ¿ya? Como el ácido fosfórico, los fosfatos, en diarreas agudas con pérdidas de bicarbonato, en pérdidas renales de bicarbonato. Todo eso produce acidosis metabólica. Acidosis respiratoria lo asociamos con crisis de asma, con depresión del centro respiratorio, cuando el paciente principalmente toma sustancias o drogas que deprimen el centro respiratorio, como son los opiáceos, ¿ya? Debilidad de los músculos respiratorios, cuando el paciente no puede respirar de manera correcta porque tiene daño en los músculos respiratorios, entonces también se acumula dióxido de carbono y produce acidosis. Y enfermedades torácicas y obstrucción de la vía aérea. Ahora, alcalosis respiratoria se produce cuando hay una hiperventilación del paciente, enfermedades obstructivas pulmonares, anemia y también envenenamiento por salicilato. Ya es importante, es un dato curioso. En pacientes ansiosos, eso lo quiero decir ahorita, un paciente ansioso, o las personas que tienen, por ejemplo, crisis de ansiedad, empiezan a tener una hiperventilación, ¿ya? Pero psicógena, no es porque tiene algún trastorno. Un paciente está tan ansioso que está... Ese movimiento respiratorio exagerado puede llevar al paciente a una alcalosis respiratoria. Entonces el paciente solo por eso puede también entrar en una alcalosis respiratoria. Un datazo que dice la teoría: a un paciente cuando está en su crisis de ansiedad, ya está con una hiperventilación, lo correcto es agarrar una bolsita de papel, ¿ya? Y hacer que respire dentro de ahí. Alguna vez lo vieron en algún dibujo, en alguna película, ¿no? Un paciente con ansiedad, agarra su bolita y... ¿Por qué creen que ayuda eso al paciente? A ver, ¿por qué creen que ayuda? ¿Qué dicen ustedes? Está el paciente con crisis de ansiedad, está respirando rápido, puede entrar a alcalosis respiratoria, pero ustedes le ponen una bolsita de papel y empieza a respirar por ahí, y eso le ayuda a evitar una alcalosis respiratoria. ¿Por qué creen? Cuando al momento de que el paciente respire, su dióxido de carbono se va a concentrar dentro de la bolsita. Entonces, al volver a respirar, están volviendo a meter su dióxido de carbono. Ya no está metiendo oxígeno, sino está metiendo el dióxido de carbono que le está entrando. Todo eso le va a ayudar al paciente a evitar principalmente que entre en una alcalosis respiratoria. ¿Ya? Otro dato importante: pacientes con vómitos. Ya nunca se olviden de eso. Un paciente que tal vez tiene una infección intestinal y le produce vómitos constantes, ese paciente también puede entrar en un trastorno. En este caso, como está vomitando, está eliminando ácidos. Entonces el paciente va a entrar en una alcalosis metabólica. Ya, entonces también es importante, si un paciente tiene vómitos constantes y profusos, tener cuidado de que no entre en este trastorno, prevenir que entre en el trastorno. Ahora, otro ejemplo: un paciente que tiene una infección gastrointestinal a nivel del intestino y tiene diarreas profusas, constantes. Entonces, como en el intestino se secreta gran cantidad de bicarbonato, ¿para qué? Para neutralizar el ácido del estómago que viene de la comida. Entonces el paciente tiene una diarrea profusa y frecuente, entonces también pierde bicarbonatos. Entonces el paciente entra en una acidosis metabólica. ¿Ya? Entonces en pacientes con diarreas, pacientes con vómitos, es importante tener cuidado de que no entre en estos trastornos, ¿ya? Principalmente en niños, en pacientes pediátricos, que son los que más rápido pueden entrar en estos trastornos cuando tienen estas dos condiciones: vómitos o diarreas. ¿Ya? ¿Alguna duda de esta parte? ¿Les queda alguna duda, chicos?
del tema en sí. Ya, si es así, vamos a acabar con la clase.